Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poderlas saludar a través de este medio, de las redes sociales. Recuerden que también nos congregamos para tomar nuestro estudio de mujeres de manera presencial los días viernes a las 10 de la mañana, así que todas ustedes son bienvenidas. Y el día de hoy vamos a ver un tema que titulé Lo que Dios quiere para la mujer. Antes de iniciar, les voy a pedir por favor que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración y poner este estudio en manos de Dios. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, gracias por la bendición que nos das de estar en este lugar, Señor, porque tú lo has provisto, para que nosotros recibamos de tu palabra, Señor, recibamos directamente de tu corazón al nuestro, Padre. Quizá muchas veces, pues no cosas que nos agradan tanto, pero que son necesarias para seguir creciendo, para edificarnos, Señor, en el cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, profundamente, Padre, por cada una de las familias que aquí se representan con estas mujeres, Señor. Ponemos todo delante de ti, Señor. Toma el control, Padre absoluto, de cada uno de cada una de las personas que están aquí, Señor, de cada palabra que aún salga de mi boca, sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy, si me pueden acompañar, por favor, a Tito, capítulo 1, versículo 5, para entrar en contexto acerca de lo que vamos a estudiar el día de hoy, acerca del propósito que Dios tiene para cada una de las mujeres. No lo que el mundo dice, no lo que el mundo quiere para las mujeres actualmente, sino lo que Dios tiene para cada una de nosotras como hijas de Dios. Entonces, en Tito capítulo 1, versículo 5, si me acompañan, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito era un siervo, ¿verdad? A quien Pablo deja en esta isla de Creta, dándole instrucciones muy acertadas acerca de lo que él tenía que ir a hacer en aquel lugar. Y dice en primer lugar que tenía un propósito, ¿sí? Un propósito por el cual lo estaba dejando en ese lugar, y era corregir lo deficiente. ¿Por qué ustedes creen que tenía que corregir lo deficiente? ¿Por qué creen? Porque seguramente había cosas que no estaban funcionando de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Había cosas por ahí turbias, quizá le había llegado ya a Pablo la información, ¿verdad? Por terceras personas, y le dijo: oye, ¿sabes qué? Allá las cosas no están bien, hay personas que están haciendo disturbios, están enseñando de manera incorrecta. Y bueno, Pablo manda a Tito y lo establece en ese lugar, ¿no? Entonces, ya vimos, el principal propósito era corregir lo deficiente. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa corrección? Bueno, pues significa que si algo está desviado, pues hay que enderezarlo, ¿no? Para que funcione bien. Había cosas en la iglesia que no andaban bien definitivamente, y era necesario tomar cartas en el asunto y corregirlas. ¿Corregirlas a qué? Hacia la voluntad de Dios, ¿no? Alinearlas conforme al propósito de Dios. Pero, ¿eso sucedía solamente en Creta? Por eso es que Pablo mandó a Tito y le dijo: ve para allá porque allá las cosas están, pero mal. No, ¿verdad? Eso sucede actualmente en muchas iglesias, ¿sí? Aquí, en esta iglesia, necesitamos específicamente en el estudio de mujeres. Estamos hablando del estudio de mujeres, ¿eh? Porque al rato van a decir: ay, pues Erika quiere andar corrigiendo. No, en el estudio de mujeres estamos diciendo que nosotras necesitamos y estamos afirmando o estamos reconociendo que en alguna área de nuestra vida algo no está bien. Algo está torcido, algo está medio chueco, algo está turbio, algo no hemos aprendido bien, algo no hemos malentendido o nos han mal enseñado, pero necesitamos, ¿qué? ¿Qué necesitamos?
corrección. Y entonces este era el perfil de las personas que estaban enseñando mala doctrina, ¿sí? Acompáñenme por favor a Tito 1, versículo 10 y 11 para que lo leamos. Dice, fíjense, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Sí? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Dice, porque el perfil de estas personas eran habladores de vanidades, engañadores, en pocas palabras, mentirosos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban trastornando casas enteras, o sea, familias enteras a causa de esa mala dirección que estaban teniendo, estaban siendo ¿qué? Trastornadas, estaban siendo tropezadas, estaban quizá haciendo creyendo que estaban bien, ¿no? Personas a lo mejor muy jóvenes o chiquitas en el evangelio estaban siendo mal enseñadas y estaban pues alterando automáticamente todo la doctrina, todo lo que estaba a su alrededor. Enseñando por ganancias deshonestas, o sea, había un trasfondo, el por qué ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿verdad? Estaban haciendo, en pocas palabras, lo que no convenía. Y Pablo advierte a Tito que debía velar por causa de aquellos que enseñaban falsas doctrinas y guiaban a otros ¿a dónde? Al error. Algunos falsos maestros simplemente estaban confundidos, exponían sus opiniones equivocadas sin analizarlo a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces es muy fácil hablar a la ligera. A veces es muy fácil dar un consejo y hacerlo en nuestra propia opinión y hacerlo en nuestra propia prudencia y decir, es que yo creo, esto me funcionó a mí, ¿verdad? Entonces quizá te puede funcionar a ti, a ver, hazlo, ¿no? Y entonces hablamos a la ligera sin llevarlo a la palabra de Dios, sin llevarlo a la luz de la Biblia, y entonces estas personas era precisamente lo que estaban haciendo. Su principal objetivo no era enseñar una sana doctrina, su principal objetivo era tener ganancias deshonestas. ¿Cómo son los engañadores? Pues como dice aquí, vamos a ver Tito 1:16. Vamos por favor a Tito 1:16. ¿Cómo son? Ya sabemos que enseñan mala doctrina, ¿verdad? Y que trastornan casas enteras. ¿Y qué creen? Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, ¿y qué más? Y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan en primer lugar conocer a Dios. O sea, no va a venir una persona y te va a decir, pues yo o a veces erróneamente pides el consejo de una persona de fuera, ¿no? Y bueno, pues es común que vas a obtener un consejo de acuerdo a su propia prudencia, pero cuando uno pide un consejo dentro de la iglesia, pues esperamos que sea un buen consejo de acuerdo a la palabra de Dios, no fomentado o no cimentado en una mala doctrina, ¿verdad? Pero ellos profesaban conocer a Dios y con sus hechos negaban absolutamente todo porque decían lo contrario, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no había algo en ellos que diera testimonio verdadero de que Dios estaba en ellos, de que Jesús vivía en su corazón. O sea, absolutamente ningún testimonio de que Jesús morara en ellos. Así que ellos no tenían pues ningún tipo de, se podría decir que no tenían temor
¿verdad? Ellos no tenían temor, ellos simplemente hablaban así como les venían, yo creo que las ideas, y es algo parecido como cuando una persona en ignorancia escuchamos allá en algún lugar que dice, pues es que sí, ayúdate, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Algo parecido, similar, que luego inventan algunas cosas tan a la ligera y dicen ayúdate y otras más que en este momento no me acuerdo, pero sí hay varias que te pueden dar, pero así buenísimas, ¿eh? Y con toda seriedad y te pueden decir y te pueden aconsejar, pero bueno, no es otra cosa más que mala doctrina. La evidencia de que nosotras conocemos a Dios definitivamente es nuestra conducta, ¿sí? La manera en la que nosotros nos conducimos. Podríamos servir en muchos ministerios, podríamos asistir a todos los estudios, podríamos saber el lenguaje cristiano, ¿verdad? Como un idioma más, se podría decir, el idioma cristiano. Así como hay español, inglés, francés, pues también pareciera que existe un idioma en cristiano. ¿Por qué? Porque pues a veces no la sabemos, o sea, sabemos cómo comportarnos aquí en la iglesia, pero también sabemos cómo transformarnos en nuestra casa, ¿verdad? Y cómo hablar donde nadie aparentemente nos ve y donde estamos lejos de la hermandad. Ahí existe otro idioma. Pues estas mismas personas que se comportaban de esa manera eran las que estaban al frente, eran las que estaban enseñando, eran las que estaban dirigiendo una iglesia completa. Y dice que las estaban trastornando a las familias enteras. Entonces, si vemos la instrucción, ahora sí, la instrucción que Pablo le dice a Tito, en Tito 2, versículo 1, Tito 2, 1 dice, pero tú, ¿qué instrucción le da? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Eso te encargo, pero tú, mujer, tú que sabes, tú que eres enseñada, tú que has venido a todos los discipulados, tú que llevas años aprendiendo acerca de la sanidad interior, acerca de Apocalipsis, de cualquier área de que has aprendido dentro de la iglesia, tú que sabes, ¿sí? No hables a la ligera, tú que sabes, enseña la sana doctrina, ¿sí? ¿A qué se refiere con que sea sana doctrina? Bueno, pues se refiere a que sea saludable, ¿no? Significa que sea pura, ¿sí? Significa que sea buena doctrina, la doctrina de Dios, o sea, la doctrina que está en la palabra de Dios. No inventes cosas, ni porque creas que se escucha bonito. Le voy a decir esto para que se sienta bien, porque pobrecita anda bien amolada y pues anda triste, deprimida, pues le voy a decir esto. No, o sea, ¿tú qué sabes? A veces es necesario decirles pues algo que no quieren escuchar, algo que no les gusta, algo que es desagradable, que dicen, no, ya me quedé peor. Pero sabes, al pasar del tiempo van a reconocer realmente que venía de parte de Dios. Más vale eso que te digan, ¿te acuerdas cuando un día me dijiste? O sea, en una cuestión que yo andaba súper mal y yo creía, yo me creía la divina, ¿no? Yo me creía súper bien, yo me creía que yo podía, ¿no? Que yo estaba en lo correcto y tú me sacaste de mi error, gracias. Y tú lo dijiste, tú no lo dijiste. Lo dijiste en base a la palabra de Dios y Dios te dirigió y entonces tú diste un sano consejo y hablaste con sana doctrina y no le dijiste algo que se te ocurrió ni siquiera para obtener una ganancia de esa persona. Le voy a decir a alguien para ver si me da algo, ¿verdad? A ver si yo le digo lo que le gusta escuchar, pues seguramente me va a dar algo, ¿no? Me va a regalar algo, ya viene mi cumple, Navidad, ¿no? Y me van a dar algo bien padre, porque pues le estoy diciendo cosas bonitas. Eso es, o sea, no. ¿Y por qué les digo? Porque a las mujeres se nos hace fácil a veces eso. O sea, es fácil.
No es algo difícil, no es algo, ay, no sé cómo. Sí, sí sabemos, todas sabemos cómo hacerlo, todas. No me digan que no, porque entonces sí serían así como mentirosas, incluyéndome yo. Bueno. Entonces, esa enseñanza, esa buena enseñanza, esa enseñanza pura, pues se podría ver reflejada, ¿verdad? Y se puede aún ver reflejada en la manera de vivir, en la manera en la que nos conducimos, ¿no? Esto también se podría ver reflejado, por ejemplo, en la manera en la que nosotros educamos a los hijos, ¿no? Siempre dicen, o sea, ay, pues es un dicho, de tal palo, tal astilla. O sea, como nosotros enseñamos, como nos conducimos, lo que hacemos, o sea, no es tanto que tú le repitas y le repitas y le repitas a tus hijos. De verdad que muchas veces eso no funciona. Lo que realmente funciona es que ellos están copiando todo lo que tú haces, cómo actúas, cómo hablas, en qué momento intervienes, en qué momento no. Ellos lo empiezan a aprender en automático. Y entonces eso es un reflejo de una buena o una mala enseñanza. Pero ¿qué creen? El día de hoy no vamos a hablar de los hijos, el reflejo de los hijos o la actitud del esposo o la actitud de la hermana o no. Hoy nos vamos a enfocar, por eso les decía el tema del propósito o lo que Dios quiere para la mujer, porque nos vamos a enfocar en cómo debe ser una mujer de Dios, ¿no? ¿Cómo debe ser una mujer de Dios? ¿Cómo debe de comportarse una mujer cristiana? ¿No? ¿Cómo debe ser una mujer anciana? Ahorita les voy a explicar anciana para las que digan, no, ya estoy vieja. No, para que no se sientan mal. O cómo debe ser una mujer joven, ¿sí? ¿Cómo se debe comportar una mujer joven? Pero para que estén tranquilas, en cualquiera de las dos vamos a encajar. En cualquiera de las dos vamos a entrarle. O sea, no crean, nada más les voy a hablar a las ancianas o nada más a las jóvenes. No, va a ser parejo. Porque me di cuenta que cuando yo estaba haciendo el estudio, en algunas ya me sentía anciana y en otras me sentía joven y necesitada de enseñanza o necesitada de consejo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a Tito, seguimos en el capítulo 2, pero ahora vamos a leer del versículo 3 al 5. ¿Por qué? Porque ya vimos por qué es necesario corregir, ¿verdad? Porque hay enseñanza que no es sana, pero hoy vamos a aprender acerca de lo que Dios quiere para la mujer cristiana, ¿no? En específico. Bueno, en Tito 2, versículo 3 y 5 dice: las ancianas, a ver aquí, ¿ya lo tienen? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, sí, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Todo esto, hay una parte para las mujeres de edad y hay una parte para las mujeres jóvenes, ¿sí? Este era el principal propósito. Y seguramente les voy a decir algo, que si Dios nos está llevando a aprender acerca de ello, es porque hay algo chueco que hay que enderezar. Hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no estamos haciendo bien, hay algo que con toda la intención sabemos hacer lo bueno, como dice la Biblia, pero es pecado porque no lo hacemos. No lo hacemos, sabemos que es bueno, sabemos que es lo que a Dios le agrada, pero no lo hacemos. Entonces, en esta palabra vamos a aprender cuál es
cuál es el mandato tanto para las mujeres ancianas y para las mujeres jóvenes. Y la palabra anciana, por eso le decía, cuando la Biblia se refiere aquí, específicamente aquí en este pasaje, cuando la Biblia se refiere a anciana, se refiere a una mujer de edad, una mujer mayor, ¿sí? No sabemos exactamente la edad, pero podría ser que esta sea una mujer que ya haya criado hijos, ¿no? Que ya crió hijos, que ya sus hijos ya están fuera de su casa, que quizá pues si bien no tiene 80 años, pero tampoco está empezando, ¿verdad?, en un matrimonio, o a lo mejor algunas de las que están aquí pues ya son mujeres viudas, ¿no? Ya son mujeres independientes, ¿verdad? Porque están bajo la cobertura de Dios, aunque a veces pareciera, pero no es así. Bueno, y luego a eso se refiere con las personas ancianas. A lo mejor tú tuviste a tus hijos muy joven, ¿no? Tú fuiste una mamá muy joven y eres joven, pero ya dentro de este contexto, pues ya tú ya pasaste por ciertas cosas de la vida, ya criaste, ya viviste, ya enviudaste, ya te volviste a casar, ya, no lo sé. Bueno, puede ser porque si era una mujer viuda, ¿no? Pero tienes 49, ¿no? O tienes 50. Bueno, ya me entendieron cuál es una anciana, para que no, ya le dimos… Tú eres una anciana. Bueno, entonces, vamos a ver, dice que las mujeres ancianas, fíjense, dice que las mujeres ancianas sean reverentes en su porte. Esas mujeres de las que vamos a hablar sean reverentes en su porte. ¿A qué se refiere? En 1 Timoteo 5, del 9 al 10 dice, sea puesta en la lista solo la viuda, no menor a 60 años, imagínense, que haya sido esposa de un solo marido. Yo dije que se iba a casar. Que tenga testimonio, bueno, entonces no se casen. Que tenga testimonio de buenas obras, ¿sí? Si ha criado hijos, miren aquí dice, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Bueno, estas características que nos da Timoteo quiere decir cuando la iglesia se hace cargo de las viudas. Pero bueno, es un contexto para entender un poquito más de quiénes son las ancianas de la iglesia, ¿no? Reverentes en su porte, su conducta, en primer lugar, su conducta, su comportamiento, cómo se comportan, ¿no? Su testimonio, su forma de vivir, ¿sí? Todo eso que acabamos de mencionar, la hace a una mujer digna de reverencia, una mujer que da como evidencia que es una mujer espiritual, ¿sí? Todo esto, lo que estamos hablando es acerca de las mujeres ancianas que son reverentes en su porte. Luego vamos a ver 1 Timoteo 9 y 10. Sí, es que estaba en Tito. 1 Timoteo capítulo 2. Sí, 1 Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esto sigue hablando de lo reverente en su porte, ¿eh? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Muchas veces este pasaje, esta porción, es muy mal enfocada, muy mal entendida, ¿verdad? Es como que darle realmente el propósito por el que Dios nos está llevando a ello, porque pues a veces, entonces no nos podemos poner aretes o no nos podemos colgar un collar, o sea, no se refiere precisamente a esto, o sea, tendríamos que ver como más profundamente a qué se refiere
esto de vestidos costosos. Les voy a decir por qué. Porque era la intención que tenían las mujeres. En aquella época, en aquel lugar, las mujeres cristianas buscaban a través de casi colgarse el molcajete, invertir a lo mejor lo del gasto semanal bueno, ahora lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero bueno, a veces eso no, pero es algo bueno, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de ese tiempo, esas mujeres cristianas buscaban ganar el respeto, ¿no? Ganar el respeto, ganar la atención, y sentían que ellas haciendo todo eso en su persona físicamente, era como parecerse más a Cristo, o agradar a su esposo, o buscar su atención, o ganar a su esposo para el Señor. Imagínense, o sea, ese es como el trasfondo que había en todo eso, donde ese vestidos costosos. No es verdad de que uno use el gasto para comprarse una capa, un abrigo, un suéter, un collar, unos aretes. No, eso no tiene que ver con esto de este tiempo. Era extremo, para que me entiendan, era extremo. O sea, no se colgaban el molcajete porque yo creo que estaba muy pesado, pero todo lo hacían con ese fin, ¿sí? O sea, su fin era como llamar la atención, a parecerse al Señor, pero también ganar a sus esposos, y pensaban, y a eso le daban mucho mayor importancia que orar o que ser mujeres consagradas, o que ser mujeres que con su actitud y con su manera de conducirse agradaran al Señor. Esto estaba primero que lo otro. Entonces, por eso se refiere. Pero seguimos viendo acerca de estas mujeres ancianas, ¿verdad? Que sean reverentes en su porte, ¿sí? ¿Qué es pudor y modestia? Significa que no se vistan de manera provocativa, que no se vistan de manera provocativa. Hoy día vivimos en una generación donde las mujeres más y más se visten de una manera que quieren llamar la atención de las personas. Hoy, esta es la generación donde las mujeres buscan. Hay muchas cosas de lo pasado que se están perdiendo, y hoy muchas mujeres grandes pues quieren parecer una jovencita. Y ese es su principal propósito, y lo buscan desesperadamente, y entonces ahí sí se ve como que la intención totalmente del corazón que lo quieren hacer. O sea, una mujer, hacen mucho una comparación de una mujer que tiene 55 años y es motivo de orgullo que le digan que es la hermana de su hijo, pero con una doble intención, ¿me explico? Especialmente de llamar la atención de los hombres, ¿no? La intención total es esa. O sea, llamo la atención, pero no solo eso. O sea, trae un trasfondo meramente sexual. Entonces, en este caso, las mujeres deben ser reverentes. Eso ya lo entendimos, ¿verdad? Reverentes en su porte. Ahí viene lo siguiente: no calumniadoras. No calumniadoras, de la palabra griega diabolos. Diabolos, y esa palabra diabolos es la misma palabra que se utiliza para diablo o diabla, en el menor de los casos, para diabla. Entonces imagínate, no diabla, ay Dios mío santo, no diabla, o sea, no calumniadora, no engañadora. Dentro de todos los atributos de Satanás, este es uno de los principales atributos. Acuérdense que se le llama el engañador, el calumniador, ¿verdad? Satanás es mentiroso, siempre anda hablando mal de todos, de todo el mundo. Por supuesto que si habla mal de todo el mundo, pues habla mal de nosotros los cristianos, ¿no? Miren, y un ejemplo de ello lo vamos a ver en Job 1:8. Para ver cómo Satanás no pierde la oportunidad. Dice, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso le dijo Jehová a Satanás. Pero ¿qué creen? Él no perdió la oportunidad para echar su veneno, su mala onda,
para chismosear, para intrigar y para calumniar, y le pone y le dice en el versículo 9 y 10, dice, y respondió Satanás, pero miren, rapidito, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, inmediatamente tuvo la oportunidad para decirle, pues claro, pues ¿cómo no va a ser cristiana? Pues ve todo lo que le has dado, pero quítale poquito. Quítale un poquito, quítale su comodidad, ponle una enfermedad, sabiendo que si hemos leído este libro de Job, pues todo, ¿verdad? Todo lo que se está mencionando, enfermedad, perdió su familia, perdió todo, pero Satanás no perdió la oportunidad. Satanás no perdió la oportunidad para hablarle mal de Job. Y si lo hizo de Job, o sea, lo puede hacer de cualquiera de nosotros. Y esa es o sea, por eso la Biblia dice, no calumniadoras, o sea, no sean como el diablo. No sean como el diablo. Dice en Job 1:21, Job nunca, así que sí era una calumnia. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job nunca renegó de Dios, pero él tuvo la primera oportunidad y empezó a echarle mala onda. Así que Dios no quiere que las mujeres sean así. Pero para las mujeres, quizá para los hombres esta parte sea como un poquito más difícil. Los hombres tienden a reaccionar. Sí hay hombres chismosillos, sí hay. Sí hay hombres chismosillos, sí, yo no digo que no. Cálmense. Casi ya dijeron, ¿quién vota? Porque sí hay hombres. No, sí hay hombres, sí. Ya no digamos más, hasta ahí sí hay. Pero en general los hombres reaccionan de otra manera, ¿no? Los hombres son más violentosos, más así, no más rectos. Bueno, sí hay hombres rectos, pero más cuadradotes en ese sentido del chisme, ¿no? Bueno, hay que dejarle así. Pero las mujeres, ¿qué me dicen de las mujeres? Son muy dadas a criticar, a murmurar, a hablar mal de los demás. Así, fácil, poquito, o sea, poquito se enoja, bueno, nos enojamos, poquito, nos mueven poquito. Y según de una manera muy discreta y sutil, decimos lo que queremos decir. No lo voy a decir así como para que se den cuenta que qué mala onda, pero sí lo voy a decir. O sea, ¿sí me entienden? O sea, sutilmente, pero a final de cuentas llevamos tristemente la delantera en esto del chisme y todo esto, ¿no? La verdad. Expertas. No esclavas al vino. Necesitamos terminar. No esclavas al vino. ¿Por qué decía que no esclavas al vino? O sea, porque en ese tiempo, cuando estaba Tito allá en Creta, pues se acostumbraba a comer con vino. Entonces, pues en ese tiempo pues no había refrigeradores, yo no sé cómo conservaban, pero era más probable que las frutas, los alimentos, los vinos se fermentaran. Entonces, imagínense a la mujer anciana que ya no tenía hijos pequeños, que ya a lo mejor era viuda o no, a lo mejor estaba el esposo ahí afuera haciendo el jardín. Y la mujer pues ahí sentada, ya había acabado de comer y se servía un vasito y luego ya se servía otro vasito. Por algo decía que no fueran esclavas del vino, por algo decía que se portaran de una manera correcta. O sea, no era por nada. Acuérdense que el propósito de Tito en ese lugar era enderezar lo torcido. Entonces, pues Dios no quiere que una mujer mayor encuentre su descanso
o su escape en el vino, ¿verdad? En el alcohol, porque eso seguramente en ese tiempo y hoy día se daba, se sigue dando. Quizá ahora puedes decir, no, el vino no, ya no hay vino de uvas fermentadas, a mí me gustaba ese, el natural o antes, otro tipo de vino. Bueno, pero ahora existen las redes sociales, ahora existe el Facebook, el Instagram y todo ese internet junto con todo lo que trae. Y saben una cosa, pues a lo mejor actualmente no son muchas las esclavas del vino, o sí, mujeres ya grandes de edad, pero sí buscan su descanso en otras cosas que no es principalmente su relación con Dios. ¿Sí? Podría ser, y acuérdense que la palabra dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es decir, que nosotras busquemos, ¿sí?, ancianas, jóvenes, no tan jóvenes, busquemos el descanso verdadero en el Señor y no en pasiones desordenadas o no en las redes sociales o no en el vino, ¿verdad? Y también por último decía que fueran maestras del bien, que fueran maestras del bien, que estén acompañando en su caminar a las mujeres más jóvenes. Esa es una responsabilidad de las ancianas, a vivir de una manera agradable al Señor, de estar pendientes, ¿sí? Y hoy más que nunca, hoy en estos tiempos que estamos viviendo, se necesitan esas mujeres ancianas que guíen a las jóvenes, porque las jóvenes hoy necesitamos aprender verdaderamente lo que es una mujer de Dios. Porque muchas veces dejamos este tema aún en la iglesia y decimos, eso ya pasó de moda, eso ya no se usa ahora, eso ya fue de otro tiempo, eso ya… No, acuérdense que no, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y va a ser siempre, ¿sí? Los mandamientos de Dios van a ser vigentes siempre, toda la vida, hasta que Dios nos llame a su presencia. Y hoy necesitamos saber cómo ser una buena administradora, cómo lidiar con nuestros hijos, ¿verdad? Cómo cuidar de la familia, porque eso es verdaderamente el propósito que Dios quiere para la mujer. Por eso el tema se llama ¿qué es lo que Dios quiere para la mujer? Que aprendamos las cosas más básicas, que regresemos a los tiempos antiguos y que aprendamos de las mujeres ancianas lo que se hacía anteriormente. Maestras del bien, es decir, que enseñen lo correcto, lo que es mejor, ¿sí? Lo bueno. Y esos son los principios que Dios nos dice a través de la palabra. Esos son los principios que siguen vigentes hoy día. No lo que el mundo actualmente ofrece, porque nos empeñamos aún los cristianos a decir que eso ya quedó atrás. Hoy en día las mujeres jóvenes, amas de casa, lo digo así, ya no quieren ser amas de casa, ya no quieren hacer nada, y ya no, de verdad con tristeza, ya no saben hacer nada. Y aparte, no quieren tener hijos. Por eso es que tenemos que aprender de estas mujeres que son más maduras, ¿sí? Y las que no somos tan maduras, las más jóvenes, enseñar a las otras, ¿no? O sea, es como una cadenita, o sea, nosotras mujeres a aprender de las ancianas, ¿no? Seguimos criando, pero hay unas más jóvenes que empiezan, ¿no? O que recientemente se han casado. Bueno, pues esforzarnos un poquito más. No deja, ay, pues así son, ya no quieren. No, pues ya, o sea, y sobre todo las que tenemos hijas, dedicarles un poquito más de tiempo y un poquito más de esfuerzo, porque ¿qué sucede? Porque ahora el mundo contradice y contrapone todo esto. Todo esto, pareciera que esto es contrario, pareciera que vamos nadando como el salmón contracorriente y ya las jovencitas no quieren aprender, no tienen el interés porque hay cosas que llaman más su atención. Sutilmente, cristianas, no cristianas, hay cosas que llaman más su atención y ya no quieren aprender de ello.
En primer lugar dice que en Tito 2, 3, del 3 al 5, creo que es el 4, donde dice que tienen que aprender a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Amarlos, amar a sus maridos y a sus hijos. Significa anteponer las necesidades de él a las tuyas. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Nuestro principal ministerio está dirigido a nuestros maridos y luego a nuestros hijos, porque fuimos creadas para ser ayuda idónea, ¿no? Porque fuimos creadas para ser ayuda idónea. Y lo podemos ver, pero ya no lo vamos a leer, en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Ahí podemos ver cómo es el amor incondicional, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. Lo estoy diciendo todo salteado, pero es como me viene a la mente. Pero aquí en 1 Corintios 13 podemos ver cómo es el amor. Y es el amor a nuestro prójimo, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero hoy día el mundo te dice distintas cosas. Tú eres lo más importante. Que el mundo ruede, tú alcanza tus sueños, tus deseos, realízate profesionalmente, alcanza tus sueños económicos, eso sí es importante. La familia actualmente ocupa un segundo plano, ¿sí? Tú eres igual, la igualdad de género, ¿no? La igualdad de género, todos somos iguales, todos podemos tener el mismo rol. Eso dice el mundo, eso dice el mundo, ¿sí? Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. Nos dice que nos debemos anteponer ante las necesidades de nuestra familia, como mujeres, ¿sí? El peor engaño hoy día se asemeja a lo que hizo la serpiente con Eva en el huerto. Ah, sí, con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho, ¿cómo que vas a cuidar hijos? No, busca tu propio bienestar, realízate como mujer, lleva las riendas de tu vida. Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace Satanás. Y cada vez más mujeres están cayendo en esa trampa. Mujeres cristianas, principalmente, digo, y también en el mundo, que eso es algo común y que eso pues no nos espanta. Pero mujeres cristianas. ¿Sí? Hay que aportar, a veces es necesario, pero ahorita vamos a ver cuándo podemos hacerlo. Satanás está engañando a las mujeres a no amar a su familia, a no amar a sus hijos, sino a amarse a ellas mismas y ponerse como su propio Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para las mujeres. Dice también que las mujeres tienen que ser prudentes, cumplir con el deber, ser moderadas, con dominio propio, considerada y aprender a tomar decisiones y hacer juicios sabios. Una persona prudente no se deja llevar por sus emociones y esto se da mucho en las jóvenes. A ser imprudentes, dejarse llevar en base a sus emociones, a lo que sientes. Si tú lo sientes, hazlo. Si tú lo sientes, si no lo sientes en el corazón, ¿de dónde salió eso? Fíjate, ese puede ser otro consejo mal fundado. Si tú no lo sientes en tu corazón, no lo hagas. Si tú lo sientes, hazlo. ¿Dónde dice eso? Que es por sentimiento, por sentir, por lo que se me ocurrió en este momento y me hace sentir cómoda. Y muchas veces buscamos eso. Mi comodidad se antepone ante cualquier circunstancia. Si no me gusta, ¿por qué lo voy a hacer? Hay cosas que son incómodas, pero que tenemos que hacer y que sabemos que nos convienen, ¿no? Fíjense que yo iba a decirles algo, bueno, sí se los voy a decir. Porque muchas veces, hablando de prudencia, era algo de lo que yo pues como de lo que yo me jactaba de decir que yo era una persona muy prudente. Y yo decía, yo me consideraba, no solo me creía, me consideraba, no solo me creo, soy, así decía. Soy una persona muy prudente, pero ¿saben por qué? Hasta que me di cuenta o hasta que tuve la oportunidad, bueno, me consideraba prudente para hablar,
pero un día me di cuenta que yo era prudente porque no había tenido la oportunidad de hacer lo contrario, porque no había tenido la oportunidad de mostrarme tal cual lo que había en mi corazón, ¿no? Sino había algo que me rondaba en mi mente, que yo quería saber, que yo quería enterarme. Realmente no era algo importante, ni siquiera que me importara a mí, pero esperé el momento y pues pregunté algo muy, muy imprudente. Y ahí me empecé a poner atención a mí misma y ahí me di cuenta que no era tan prudente, que había que tener más cuidado de lo que yo hablaba y decía, porque no solo me avergonzaba a mí o no solo me avergoncé a mí, sino pues también avergoncé a los que me acompañaban, ¿no? Entonces, a veces ese tipo de pecados están ocultos o creemos o nos autoengañamos y decimos, no, yo no tengo ese problema. Por ejemplo, el que las mujeres sean castas. Tú dices, castas, moralmente puras. No, pues yo no tengo ese problema. Las mujeres ancianas deben enseñar a las jóvenes a ser castas, puras en pensamiento y hechos, a ser modestas y honorables en todo. Una mujer casta es una mujer modesta. Y Dios hace referencia a que una mujer conserva su castidad y pureza por su manera de vestir. Volvemos a lo mismo, porque a veces las mujeres le damos o tomamos muy a la ligera esto. Cuando Jesús advertía, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué Jesús advertía esto? Porque regularmente los hombres no piensan igual que las mujeres, definitivamente. Y para ellos esta parte sí es algo que llame su atención. Yo leí una historia, les voy a decir rápidamente, leí una historia donde un joven dijo que no quería casarse nunca más porque un amigo de él se había casado y la mujer de su amigo provocaba a muchos jóvenes por su manera de vestir y que él no quería eso, pues eso tenía pavor, eso lo había hecho tropezar una y otra vez, se había alejado de su iglesia, había regresado, había hecho muchas cosas para evitar a esta mujer, pero pues no había tenido, ¿cómo se puede decir?, dominio sobre eso. Y él dijo, no, mejor yo nunca me voy a casar, ¿qué tal y me sale una como esta? Y lo tomamos a la ligera y dices, pues ¿qué, no? Pero no estamos entendiendo que los hombres son diferentes a las mujeres. También debemos, dice la Biblia, que ser cuidadosas. Eso es algo que se enseña, que las mujeres deben ser cuidadosas de su casa, ¿sí? Cuidadosas quiere decir en guardia, velando, conservando, manteniendo, guardando, ¿sí? Y una traducción dice que las mujeres deben ser trabajadoras de su casa, ¿sí? Trabajadoras de su casa. El mundo, ¿qué está diciendo? Que no lo hagas. El mundo dice que tienes que salir a trabajar, que te tienes que poner al lado del hombre y los dos proveer el sustento. Y eso no es una verdad bíblica. Esa no es una verdad bíblica. Eso es lo que el mundo está enseñando. Pero la mujer en ningún momento es responsable de traer el sustento al hogar. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Cuando ya no hay hijos, cuando falta el papá, cuando hay excepciones, pero una mujer casada, ¿sí?, no puede ponerse al lado de su marido a la misma altura y decir, aquí los dos vamos a poner la mitad, tú vas a dar la mitad de la renta, pero hoy se usa eso como nunca. Si tú lavas, yo plancho, si tú cocinas, yo traigo, y eso es lo que, pero no es por nada. Yo me acuerdo una vez en una iglesia que yo vi cómo el hombre estaba que no sabía cómo batir la papilla del bebé, no sabía cómo batirle, ya la tenía hecha, pero no sabía cómo ponerle el babero, no sabía cómo, no sabía porque esas son actividades cotidianas de un hombre, no es algo malo decirlo. No lo saben hacer, no tienen la habilidad que la mujer, que tener el teléfono, que agarrar al niño, de tenerlo así. No, y este hombre lo estaba haciendo con muchísimo esfuerzo y la mujer estaba parada
y se sentía tan orgullosa. Yo dije, a ver si te vas a sentir tan orgullosa cuando te tengas que ir a trabajar tú también. O quién sabe, a lo mejor sí trabajaba, ¿verdad? Por eso lo obligaba a hacer eso. Pero ella se sentía orgullosa. Ahora es orgullo que el hombre le cambie el pañal al bebé. Sí está bien que participe, sí, pero las mujeres están empujándolos a hacer las cosas cotidianas de la casa al igual que ellas. Y obviamente no les sale igual. Pero es parte del engaño. Es parte del engaño. La mujer virtuosa, a ver, ¿quién la hallará? Proverbios 31. Dice que no se comía el pan de balde, que era una mujer emprendedora, sembraba en los campos, pero fíjense lo que dice, pero sus hijos tenían doble suéter y no padecían frío. Ya no lo alcanzamos a leer, pero sus hijos tenían doble suéter. Lean Proverbios 31 en su casa de la mujer virtuosa. Y sus hijos tenían doble suéter y no padecían frío. Sus hijos estaban bien cuidados y a su vista. Y aparte hacía muchas cosas, y no quiere decir que no aportaba, pues claro que aportaba, pero no haciéndose un igual, porque se encargaba de los hijos y también hacía labores, ¿verdad? Pero es un engaño. Puedes hacer de tu casa esa base de operación y seguir también atendiendo a los hijos. Alguien tiene que atender a los hijos. Alguien tiene que cuidar a los hijos, alguien tiene que estarlos viendo, alguien tiene que preparar la comida, ¿sí? Dice que también otra de las cosas que debemos aprender es a ser buenas, ¿sí? Genuinas, gozosas, virtuosas, misericordiosas, trabajadoras, agradables. No lo contrario, enojadas, amargadas, pendencieras. Nada más anótenlo, en Proverbios, ya no me acuerdo. Proverbios, no es 31. Hay uno donde dice que es mejor vivir en una casa, en una esquina, que en una casa amplia con una mujer rencillosa. Eso es mejor. Entonces, ser buena y no ser amargada, resentida, que a veces, pues bueno, uno tiene sus cosas. Sujetas a sus maridos también. Es lo último, sujetas a sus maridos. ¿Sí? Eso es lo último que las mujeres debemos aprender. Ser sujetas, ceder y estar dispuestas y deseosas de acatar instrucciones y ser obedientes siempre y cuando, ya no lo alcanzamos a ver todo, pero siempre y cuando no ofendan a Dios. ¿No? Siempre y cuando no ofendan a Dios. ¿Sí? Obedecemos al marido. Mande. Proverbios 25, 24. Ese es el que les mencioné. Entonces, bueno, pues sujetas a su marido. Quizá podríamos darle toda una clase para la sujeción y para que lo entendamos de manera más clara, ¿verdad? Pero el tiempo se nos terminó y ya no podemos darlo totalmente. Pero una de estas dos cosas van a ocurrir cuando las mujeres jóvenes aprendan de las ancianas. Una de estas dos cosas van a suceder. Una de dos, o el mundo se va a sorprender, ¿sí? Y va a decir, ay, mira, son cristianas, qué bien se comportan, o se van a admirar y van a decir, ay, no, qué tontas, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Y saben una cosa, regularmente el mundo está pendiente, o sea, ellos no quieren nada con Dios, ellos no les gusta que les hables de Dios, mucho menos que les hables de la sujeción, de cuidar a los hijos en el hogar, porque están en otra sintonía. Sin embargo, cuando un cristiano hace algo incorrecto, ¿sí? O traes pleito con alguien o te estás comportando muy diferente a todas las características que acabamos de dar, entonces ahí sí el mundo señala. Y dice, mira, ¿no que son cristianos? ¿No que son cristianos? Y ve cómo se comporta. Y ve lo que hace, pues según es cristiana. Y mira cómo la trata el marido. Y mira cómo… Entonces, o podemos hacer que el nombre de Dios sea pisoteado, como dice Pablo a Tito, en el 5, a ver, vamos a buscarlo.
Tito 2:5. Ay, no, este no es. Tito 2:5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para eso vamos a hacer todo esto que acabamos de mencionar, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque la mirada del mundo, la mirada de las personas que no conocen a Cristo están sobre nosotros. Entonces, únicamente por amor a Dios nos vamos a sujetar, ¿verdad? A veces no, eso no es tan agradable, tenemos que hacerlo, es un mandamiento de Dios. No nos gusta, quisiéramos arrancarle esa hoja a la Biblia. Sin embargo, por amor a Dios y para que la palabra de Dios no sea blasfemada, como mujeres jóvenes y mujeres ancianas, nos esforzaremos a que lo que estaba torcido sea enderezado en nuestra vida. Lo que estaba mal hecho ahora sea bien hecho. En lo que estábamos equivocadas, pues busquemos la palabra de Dios, la voluntad. Sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y perfecta, y no va a haber pierde y no nos vamos a ir por otro lado, sino bajo la voluntad de Dios estaremos seguras. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la bendición que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, porque hoy hemos aprendido acerca de ti y lo que tú quieres para nosotras como mujeres cristianas. Te agradecemos profundamente, Señor, que esta palabra que ha quedado en nuestra mente baje a nuestro corazón y nuestros labios lo hablen, Señor, y podamos hablarle a más mujeres. Quizá mujeres que son más jóvenes que nosotras, Señor, quizá tomar consejo de las personas mayores, Señor, personas ancianas, Señor, y no echar a la borda su consejo, Padre. Te agradecemos por esta palabra. Sabemos que tú nos amas tanto, Señor, que nos sigues hablando acerca de lo que tenemos que hacer y no hacer en nuestra vida. Queremos agradarte, Señor, queremos bendecirte y darte siempre la gloria a ti. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.